Pues en este vídeo vamos a hablar de los sinvergüenzas de Superdeporte, nos vamos con la gran duda de Carlo Ancelotti y al final del vídeo hablamos de Hendrik. Vente, porque hay mucho que analizar. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual tenemos porrón, muchísimas cosas que analizar de toda la actualidad del Real Madrid, pero antes, muy importante, ya sabéis, estamos en esa meta de los 30.000 suscriptores, buscamos llegar antes del 1 de enero del 24 a los 30.000 subs en nuestro canal de YouTube, ya hemos superado por bastante los 29.000, así que vamos a por ello, no nos durmamos y vamos a por esa meta de subs desde YouTube. Y ahora sí, al lío. Y el lío lo han armado básicamente, pues estos sinvergüenzas, porque es que no tienen otra manera de catalogarse, estos tipejos de Superdeporte medio pro valencianista, y que, tal y como veis en la portada, que ya ha sido populi en todo lo que es el público promedio que consume fútbol, ahí lo veis, Pinochius, el madridista, reconoce que provocó la grada, pero mienta a la jueza al señalar a todo Mestalla por los insultos racistas. Bien, vamos por partes. En primer lugar, voy a citar lo que ha sido también un detalle de muchísimo interés para mí, lo que ha dicho Carlo Ancelotti en la rueda de prensa, pues diciendo que básicamente lo que buscan este tipo de gente es desviar el foco, tal cual. O sea, lo que está buscando este tipo de gente es pues exactamente lo mismo que hicieron el día de los insultos racistas tras el encuentro frente al Valencia el año pasado. ¿Qué es lo que hicieron? Desviar el foco. ¿Hicieron algún tipo de mención en portada con respecto a los insultos racistas? No, se dedicaron a poner el foco pues en el propio Carlo Ancelotti, por ejemplo. Es decir, incluso con un caso tan grave que ha tenido ese impacto mundial, por ser Vinicius, claro que sí, pero ese caso tan grave de racismo, son tan sinvergüenzas que en ese mismo día ni siquiera lo trataron en portada. En la portada de este medio no fue un tema tratado. Por otra parte, ellos hablan de una declaración jurada de Vinicius Jr., están dando a entender que Vinicius miente ante el juez. Y luego, por otra parte, las declaraciones de este tipo, tal y como estamos ahora mismo, no me consta que se hayan hecho públicas. Se habla de filtraciones, tal, pero ¿alguien tiene la transcripción exacta, detallada de todo lo que le ha dicho Vinicius al juez? No creo que haya sido una declaración de 2 minutos. ¿Tenemos todos los matices? ¿Tenemos todos los detalles? No. Tenemos lo que como medio antimadridista más nos interesa, para generar ese caldo de cultivo, ese odio en contra de Vinicius Jr., ese antimadridismo en vena que lleva el valencianista promedio, que se esculpe muy bien mediante este lamentable medio, porque tú puedes ser antimadridista, antibarcelonista, puedes ser lo que te dé la gana, pero hay límites que no se pueden sobrepasar. Y algunos dirán, en otros casos de racismo no ha habido tanto impacto. Claro, porque es que el Real Madrid es el club más importante del mundo y Vinicius uno de los mejores jugadores del mundo, por eso ha tenido ese impacto, claro que sí, pero todos los casos, al menos desde este canal, siempre los hemos criticado. Criticamos el racismo en contra de cualquier persona y en contra de cualquier futbolista, pero lo que no puede ser, y esto es deleznable. Lo que ha hecho Superdeporte en la portada de en el día de hoy ha sido tristísimo y no debería ocurrir, pero este es el nivel promedio también del periodismo patrio, del periodismo que tenemos en España. Desde aquí, nuestra condena y nuestra repulsa. Con respecto al término, que obviamente voy a comentar, lo que dicen ellos de Mestalla y tal, de todo Mestalla. Vamos a ver, para Vinicius, que estaba en el terreno de juego, él lo vivió como unos cánticos generalizados dentro de Mestalla. Que, por cierto, también previamente, antes de que comenzara el partido, hubo insultos racistas en contra de Vinicius, tal y como todo el mundo sabe, mediante, pues, distintos vídeos, audios, etc. Todo el mundo sabe que Vinicius fue criticado incluso antes de que empezara el partido, fue criticado mediante insultos racistas, fue insultado mediante insultos xenófobos. La realidad es evidente, y no fueron ni 10, ni 15, ni 20, fueron muchos, muchísimos más que muchísimos, y muchísimos más que más para Vinicius, que es la víctima de todo esto. No cambiemos el foco de la realidad, la víctima es Vinicius Jr. y cualquier futbolista en este caso que se sienta agredido mediante insultos racistas. Y Baraja, que dice que ya han pagado por ello, no. Aquí todavía no se ha pagado por ello porque hay un proceso intermedio que tendrá que verse exactamente qué consecuencias tiene. Así que eso de que
que ya está todo terminado, nanay. Aquí todavía hay mucha tela que cortar y hay un juez de por medio, porque esto se ha llevado ya en proceso judicial. Vinicius ha declarado mediante videoconferencia, parece ser, y en su manera de verlo entiende que fue generalizado. ¿Me estáis diciendo que fueron unos pocos? Todos vimos ese partido. Y hay gente, que además nos consta en este canal, que lo han comentado, gente que le daba vergüenza lo que estaba pasando en Mestalla. Daba vergüenza. Y es una imagen lamentable para el fútbol español. Esa es la realidad. Y aquí, como canal madridista, por supuesto que defendemos a Vinicius. Cada uno que defienda y condene lo que considere. Yo condeno todo el racismo, pero yo, en este caso, como canal madridista, pues sí, me dedico a defender a los míos. Y Vinicius fue agredido verbalmente mediante insultos racistas por mucha gente en Mestalla. Y por supuesto, la víctima puede entender que es generalizado. Por supuesto que lo puede entender así. Y si Vinicius ha entrado en algún tipo de mentira, ni tú, ni yo, ni nadie. Hay un juez que lo va a juzgar. Pero desde luego yo estoy con Vinicius entendiendo que fue algo generalizado en el estadio, en un sector muy importante, muy importante. Así que esa es la cruda realidad. Y desde aquí, evidentemente, que apoyamos a Vinicius Junior y estamos, pues, evidentemente en las antípodas de este tipo de campañitas contra Vinicius, que ya sabemos que es algo que es de manera frecuente y reiterada por distintos medios antimadridistas. En fin, lo dicho. Poco más que añadir, tampoco me quiero alargar con el asunto de Superdeporte, súper asqueroso y su campaña contra Vinicius Junior. Vamos a hablar de cosas futbolísticas también, chavales, como por ejemplo de Vinicius y Bellingham, que ha sido algo que ha mencionado Carlo Ancelotti, o que ha sido preguntado por ello Carlo Ancelotti. Y, desde luego, lo hemos aprovechado para analizar futbolísticamente. Vinicius lleva 2 goles y las 2 asistencias son de Jude Bellingham. Bueno, no es un mostrario muy importante, pero la realidad es que más allá de lo que quiera dejar entrever en el futuro el antimadridismo, que si se van a llevar fatal, que si los egos, que si son 2 supercracks y no pueden congeniar porque cada uno va a mirar a lo suyo, la realidad es lo que vemos, y lo que vemos son 2 chavales que se llevan estupendamente bien, 2 extraordinarios futbolistas que además compatibilizan muy bien dentro y fuera del terreno de juego. Esa es otra realidad con la que tiene que mamar el antimadridismo. La realidad de que Vinicius y Bellingham tienen muy buen rollo y que son 2 jugadores que pertenecen al Real Madrid y que los 2 juntos van a hacer mucha historia. No poquita, sino mucha historia. O sea que yo creo que es una pareja que solo acaba de empezar, que tiene muchísimos frutos que darnos a nivel futbolístico y que, tal y como bien ha explicado Ancelotti, pues al ser perfiles distintos, claramente distintos, pueden congeniar muy bien, como hacía Vinicius con Benzema, por ejemplo, pues Bellingham le puede sufragar de muchísimo fútbol a Vini, y Vinicius, obviamente, claro que sí, también al futbolista nacido en Birmingham. Vamos con esa duda asistencial que tiene Carlo Ancelotti. ¿Cuál es la duda que tiene Carlo Ancelotti? Pues sí, efectivamente. ¿Quién jugará al lado de Antonio Rüdiger ante los Osasuna? Ahí tenéis la lista de convocados. Y aparte de la novedad de que esté Carrillo, el jugador del Castilla, el canterano madridista, la cuestión en rueda de prensa que ha tratado Carlo Ancelotti, que ha dejado 2 opciones, básicamente son Tchouaméni y Ferland Mendy. Bueno, se ha filtrado por parte de algún medio que iba a ser Tchouaméni. Yo pienso que puede ser perfectamente Tchouaméni para este partido concreto, jugar con el de central y sacar el partido para adelante, pero desde luego lo más natural y sensato es no toques lo que funciona bien. Y esa duda asistencial de Ancelotti no debería ser tan duda, ¿no? Quiero decir, en el sentido que él ya lo sabe porque lo ha dicho, pero que no debería ser una duda que haya estado más de 5 minutos en su cabeza, porque Ferland Mendy es defensa, Tchouaméni no es defensa. Ferland Mendy ya tiene experiencia como central en todo un Real Madrid, tal y como ha demostrado con Zinedine Zidane hace 2 temporadas y media, 3 años. Ferland Mendy jugaba de central en varios partidos en defensa de 3, sí, pero más experiencia que Tchouaméni de central tiene. Y sobre todo, no toques lo que funciona. Tchouaméni está siendo clave en el esquema competitivo actualmente del Real Madrid, está siendo el pivote defensivo del Real Madrid y está siendo el equilibrio y la solidez del Real Madrid dentro de la medular en esta temporada. Por lo tanto, no quites a Tchouaméni de su sitio. Tchouaméni nunca ha jugado un partido central. Ferland Mendy tiene más experiencia y ha jugado de central en el Real Madrid.
y a nivel defensivo es un jugador que te puede cumplir con Antonio Rüdiger perfectamente. No me toques a Tchouaméni, no me lo toques. Ya has tocado a Camavinga y lo has puesto de lateral y te está funcionando bien, pero Camavinga no tiene nada que ver esa polivalencia de Eduardo con la polivalencia que creo que tiene bastante menos Aurelien Tchouaméni. Así que, para mí, Ferland Mendy debe acompañar a Antonio Rüdiger ante el Osasuna y Tchouaméni de pivote defensivo dentro del esquema de doble pivote que emplea sobre todo con Tchouaméni y Toni Kroos. Ojo, vamos con un nuevo milagro en forma de recuperación física por parte de un futbolista. Por parte de un futbolista que ha recibido una gran y grave entrada del Real Madrid. Igual que Bellingham hizo una entrada fuerte con Correa y Correa tuvo esa recuperación milagrosa, también ha tenido su recuperación milagrosa el señor Portu. Que por cierto, lo primero decir para los fotosensibles, aquí nadie quiere que Portu haya tenido una lesión de gravedad. Evidentemente todos queremos que Portu y que cualquier jugador que haya recibido una entrada compita y pueda jugar. Eso yo creo que cualquier buen hijo de vecino es lo que dice y es lo que piensa. Cualquier persona normal con un poquito de empatía y sentido común. Ahora bien, que no me vendan milongas. Que los comunicados de los distintos clubes son muy manipulables y se demuestra con hechos empíricos. Lo de Correa no fue un esguince de rodilla, en 5 días y medio estaba para competir, hizo un partidazo y estaba como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y por otra parte, Portu va a ir convocado ante el Cádiz y se hablaba de una lesión gravísima, se hablaba de que iba a estar más de un mes fuera de los terrenos de juego y en 5 días y medio, 6 días, ya está dentro de una lista de convocados. Y Michel da a entender que puede jugar, que puede competir. La realidad, que Portu no tenía una lesión tan grave, la realidad que Correa no tenía un esguince de rodilla y la realidad es que el elemento factor común entre estos dos jugadores, Correa y Portu, es el Real Madrid de por medio y la idea siempre de criminalizar al jugador madridista de turno. Pues sí, los medios de comunicación en España pues se dedican varios o bastantes de ellos a intentar desacreditar y hacer pupita como pueden al Real Madrid, y con estos hechos y con estas entradas que son graves o feas, que lo son, lo digo, lo son, pues creo que se ha demostrado que en realidad los comunicados se han utilizado como arma arrojadiza en contra del Real Madrid a nivel mediático, de dos clubes evidentemente antimadridistas como son el Girona de Roures y el Atlético de Madrid de Gil Marín. Así que no me vendáis milongas, son auténticos comunicados médicos manipulables por parte de los distintos clubes. ¿O es que hay algún tipo de dieta milagro que desconozcamos? ¿La hay? Pues no lo creo. En fin, y Portu, por supuesto, que pueda jugar y pueda competir, porque además es muy buen futbolista. Y yo no tengo nada en contra de él. Tengo lo que tengo en contra de los clubes antimadridistas. Como madridista que soy, llámame loco. Y vamos a hablar de otro antimadridista, porque sí, nos gusta poner en su sitio a los distintos antimadridistas. Y en este caso, por supuesto, y en este canal ya lo hemos hecho, vamos a hablar del antimadridista, de los antimadridistas dentro del mundo arbitral en España, que es Iturralde González. Ahí lo tenéis, chavales. Igual nos tenemos que querellar contra el juez Aguirre. El juez Aguirre dice en su auto que el Barça consiguió los efectos perseguidos con el pago de ese dinero. Esa frase igual es querellable, por muy juez que sea, porque claro, los jueces es que no son nadie para obtener ese tipo de conclusiones mediante parte probatoria. Que te pongan a ti de juez, señor Iturralde González, que además lo ibas a hacer de manera súper objetiva. Está insinuando que el Barcelona ha comprado árbitros y no lo puede demostrar. No. Lo que hay que hacer es leerse los autos, que eso también estaría muy bien. Lo que está dejando entrever el juez Aguirre, que es el que ha sido designado por la Fiscalía Anticorrupción, no por mi padre, no por el presidente del Real Madrid, sino por la Fiscalía Anticorrupción, es el que ha designado como responsable para judicializar en esta fase el caso Negreira Fútbol Club Barcelona. Y lo que está dando a entender es que el mero hecho de que se produzca un pago se puede constituir como un delito de cohecho, de soborno. Técnicamente cohechos, que es como dentro de estos procesos se determina pues lo que sería un soborno en la vida privada de las personas, porque ya sabéis que también a Enrique Negreira por parte del juez Aguirre se le considera, por distintas explicaciones que da el juez, una persona con conexión al ente público, una persona digamos funcionaria. En fin, macho, Iturralde, yo te veo con un aspecto bastante desmejorado. No sé qué te está pasando. Sigues facturando de los distintos medios, haces muy bien,
para mí, como árbitro, siempre lo he dicho, ha sido un tipo lamentable. Personalmente no te conozco, aparte de que sé de buena fuente que eres un antimadridista de manual, que además todo el mundo sabe la cantidad de errores que has tenido en contra del Real Madrid, y aparte de ser una parte claramente subjetiva porque has pertenecido y durante mucho tiempo, para mí demasiado, al colectivo arbitral a nivel profesional, aparte de todo eso, chico, todos sabemos que a ti lo que te interesa es, pues como otro exactamente lo mismo, es intentar cambiar el foco mediático. Pues si tu Real de Majo no lo vas a conseguir, ni tú ni nadie va a cambiar lo que son, evidencias con respecto a los pagos realizados del Barça Enrique Negreira. Y tú no eres nadie para interpretar esos pagos, tú no eres juez. El juez es el que tendrá que dedicarse a eso y tendrá más experiencia para poder realizar, en ese sentido, las interpretaciones pertinentes con respecto a las pruebas que ya están encima de la mesa y lo que tiene el juez, que supongo que no serán ni uno, ni dos, ni tres documentos, sino muchos, muchísimos, para poder sacar las conclusiones que ha sacado hace pocos días. En fin, Iturralde González, como siempre, retratado y demostrando pues el antimadridismo que siempre ha tenido, y en este caso, además, dejando entrever pues que encima se va a poner modo pecho palomo y se va a intentar, igual nos tenemos que querellar contra el juez Aguirre. O sea, también, ¿qué cojones está pasando en este país? Bueno, pues es una pregunta que me hago yo. Cada día la cosa parece que va un poquito a peor. En fin, rajado ya suficiente sobre Iturralde González, vamos a meter el ras final a este vídeo con respecto a Endrickchi, porque, chavales, tenemos que hablar de Endrick, y al igual que decíamos que Marcelo Vieira pues estaba muy contento por llegar a la final de la Libertadores e intentar ganar con Fluminense su primera Copa Libertadores, pues Endrick no va a estar, no se va a enfrentar a Marcelo y Fluminense. Cayó en las semis ante Boca Juniors y no va a poder intentar cerrar su etapa en Palmeiras con una victoria en la final de la Copa Libertadores. Así que desde aquí todo nuestro ánimo para Endrick. Triste noticia para el que ya va a ser nuevo jugador del Real Madrid en los próximos meses y que, como digo, pues seguro que a él le encantaría cerrar su ciclo en Palmeiras, en el club que se ha criado pues con un título como es la Copa Libertadores. Pero no va a poder ser. Así que nada, lo dicho, chicos, un vídeo bastante denso con respecto a actualidad del Real Madrid. La verdad es que temas antimadridistas de por medio. Ahí está Superdeporte y su portada súper asquerosa en contra de Vinicius, con un tipo, su director, que ya sabemos que odia a Vinicius Jr., que le tiene una tirria terrible. Y aparte de todo eso, pues toda la actualidad del Real Madrid, que obviamente está comandada con la correspondencia directa de cara al partido frente a los Osasuna. En fin, muchos temas, muchos asuntos. Me gustaría que dejéis aquí en el cajón de comentarios vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.